Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Melvin, Carlos, Oila, Elena. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Fernanda. Buenas Vamos a dejar unos 2 minutitos más. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, licenciado. Suandi. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Luisa Fernanda. Buenas tardes. Nancy Pereira, buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Hola, Selene. Si tienen alguna inquietud, pues sería prudente plantearlo en este momento que no hemos empezado formalmente la clase. Licenciado, un ejemplo de conocimiento puro. Un tip. Sí, que nos aclare un poquito más qué es un conocimiento puro. Digamos que un conocimiento puro sería una especie de programa de computadora con el cual uno nace y que le permite adquirir cualquier conocimiento a posteriori. Conocimiento puro y conocimiento a priori es lo mismo. Son conceptos así muy generales, muy generales que no tienen un contenido. Tal vez lo van a comprender mejor cuando estemos en el capítulo 5. Ahí vamos a ver qué es un concepto y vamos a ver que los conceptos tienen comprensión y extensión. Los conocimientos puros serían aquellos que abarcan todo, que a la vez no abarcan nada. Digamos que en todo hay tiempo, en todo hay espacio, en todo hay relación, pero en sí mismo el tiempo, el espacio y la relación no son nada en concreto. Entonces solo esos conceptos son tan abstractos que no nos remiten a nada en concreto, porque lo concreto solo es a posteriori. No sé si con eso le puedo ayudar en algo para comprender eso. Gracias, Lic. Estos son, digamos que ahorita estamos entrando ya en terrenos fangosos y pantanosos, como los de las cloacas de la capital, porque conforme vamos avanzando, pues obviamente vamos introduciéndonos en un mundo que tal vez nos sea un poco complejo. Así es que les pido mucha paciencia para ustedes mismos. Cuando las clases eran presenciales, créanme lo que literalmente yo veía alumnas que se jalaban el pelo porque no llegaban a comprender lo que estaban escuchando, digamos, que en el fondo es lo que yo les menciono en el libro de comunicación lingüística como analfabetismo funcional, ¿verdad? Que sí se entiende, sí se descifra, se decodifica lo que uno lee, pero que cuesta llegar a asimilarlo y sobre todo a aplicarlo. Entonces, no se vayan a desesperar, ese es un fenómeno muy normal en nuestra sociedad, pero también eso que no les haga bajar la guardia, porque conforme avance el curso vamos a ir profundizando más. Y solo las personas, así como Selene, que tienen la apertura de preguntar, pueden tener la expectativa de llegar a buen puerto. Porque con la filosofía, digamos, suele pasar de que la mayoría de estudiantes con esa tendencia a querer que todo sea simple, yo le llamo en una entrevista que me hicieron la tiktokización de nuestra sociedad, digamos que queremos entenderlo todo en un TikTok.
Y para mí afortunadamente la filosofía no puede explicarse ni mucho menos comprenderse con esa visión de que con una explicación de 2 minutos ya lo voy a comprender. Por supuesto nos autoengañamos y eso pasa, se los digo con mucho respeto porque me imagino que la mayoría de ustedes sí tiene esa tendencia a querer resolver sus dudas por medio de videos de YouTube y ahora TikTok. Y eso pues puede serles funcional para ser disfuncionales, valga el oxímoron. Pero para ser humanos, para ser plenamente humanos, para ser plenamente conscientes de nosotros mismos, nunca va a ser suficiente una explicación de ese tipo. Por supuesto, si ustedes así lo desean, pueden conformarse con ello y seguir ese mismo estilo de vida. Pero yo siempre apuesto por ese proceso de humanización que es complejo, que es difícil, como el hombre que salió de la caverna, pero que al final es satisfactorio. Así es que prepárense, por ejemplo, ya a partir del tercer capítulo ya empezamos a hablar de temas como la libertad, pero empezamos a cuestionar esas falsas ideas, como le llamaba Descartes, con las que hemos venido arrastrándonos y que nos han arrastrado intencionalmente en la sociedad, ¿verdad? Nos han dicho, nos han mentido acerca de qué es la libertad y entonces entramos en una especie de shock cognoscitivo cuando nos enteramos que justamente la libertad es lo contrario de lo que nos han hecho creer. Exactamente igual como nos hacen creer que necesitamos ver Barbie para estar en la onda, que necesitamos comprar tal cosa, tener tal reloj, tal teléfono, tal cosa. Exactamente así como nos engatusan y nos mienten con eso, nos han mentido toda la vida con nuestra percepción de la libertad. Y así como la libertad de todo, de absolutamente todo. Y un curso de filosofía sirve para eso, para que por lo menos se remueva algún tipo de arenita por ahí, de arenas movedizas, y en algo se vaya humanizando la sociedad. Créanme que un buen profesional debe ser ante todo un gran ser humano. No puede haber un buen profesional con un humano a medias o con un humano sin conciencia de sí mismo y mucho menos de su participación, de su función social. Y no es porque uno tenga que sacrificarse socialmente, al revés. Es que uno es humano porque es social. Y ambos son conceptos interrelacionados. Pues se los aclaro y gracias a Selene por la pregunta, porque si no nos cuestionamos, si no hacemos lo que hizo Selene de preguntar, difícilmente vayamos a llegar a buen puerto. Adelante, mi estimada, yo creo que Luisa Fernanda había subido la mano, fue por error, Luisa Fernanda. No, Lick, fui yo. Nosotros al final la filosofía la tenemos también que ver como ideologías, o no, tampoco han basado tan así. Veamos pues. Bueno, es que depende. Por ejemplo, ahorita está muy de moda la palabra ideología de género, pero eso es también una trampa que nos están tendiendo como para decir eso es algo tendencioso. Depende cómo se entienda el término ideología. La concepción, digamos, dialéctica de ideología es falsa conciencia. Algo es ideología cuando es falsa conciencia. Hay otra concepción de ideología como visión del mundo, y en ese caso sí, si se tratara de esa definición de la que está hablando Brenda. O sea, ideología como conjunto de ideas de las cuales participo. Ahora bien, y les digo mucho cuidado con la forma que la sociedad nos inculca el manejo de ciertos términos. Fíjense cómo se ha, valga la redundancia, y desde la visión dialéctica, cómo se ha ideologizado las auténticas, genuinas y necesarias luchas de los colectivos femeninos. Precisamente una forma de marcarles como falsos, como
improcedentes es decirle ideología de género. Y justamente surge de los sectores que tienen el poder y que obviamente no van a ceder. Todo esto que les digo y toda la comprensión de la sociedad pasa por comprender los hilos del poder. El poder, fíjense ustedes, es también algo que posiblemente los destantee un poco. El poder no necesariamente se ejerce a través de leyes, se ejerce más a través del lenguaje. Hoy lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje nos van metiendo palabras, nos van metiendo usos, definiciones de ciertas palabras estratégicas, de manera que así guían nuestro pensamiento, nos van llevando por donde ellos quieren que nosotros vayamos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver mañana, ahorita le doy la palabra a Melvin, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el supuesto debate, salió corriendo Sandra porque ya sabía la chamarreada que le esperaba. Hay un meme ahí que dice Sandra no hubiera aguantado ni la tercera parte de lo que le aguantó ¿cómo se llama el alcalde de Misco? Neto Brand a Tresquiebres, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, lo que nadie o muy pocos se dan cuenta es la tendenciosidad, y ahí sí, Brenda, la ideologización de las preguntas. Las dos personas, aparte de los dos periodistas, las dos personas expertas que estaban entrevistando son personas del CACIF. Y les tendían trampas a Bernardo. Afortunadamente, Bernardo es una persona con mucha preparación y no cayó en las provocaciones. Pero si ustedes hubieran hilado fino, se hubieran dado cuenta qué tramposos los dos, la señora y el señor, que estaban queriendo hurgar ahí, queriendo hacer quedar mal a Bernardo. Entonces, esto sale por lo que decía Brenda, de cómo se utiliza la ideología para atacar y para, sobre todo, para manipular nuestra mente. Adelante, Melvin. Lo que pasa, Alec, es de que ahora cuesta un poco más encontrar una definición o un concepto un poco más centrado en el tema, porque como la tecnología, bueno, en lo que es esta parte del mundo creció exponencialmente en un par de años, tiende a que las palabras, cuando uno las mira por medio de las redes sociales, se miran pero tan creíbles que uno mismo piensa que es verdad lo que le están diciendo. Pues aquí tengo un ejemplo yo en casa, ¿verdad? Mi hermano se casó hace poco y él dice que a un niño cuando está está mamando, ¿verdad? No se le puede hablar porque si no, el niño está centrado solo en una cosa y por prestarle atención a uno, deja de prestar atención a lo que está haciendo para prestarle atención a uno y se le olvida que está comiendo. Y eso dice que él lo vio en TikTok y que es completamente verídico porque él ya lo vio y ya lo estudió y ya lo posteó y ya lo miró en un post. Entonces yo me pongo a pensar, esa es tu mentalidad, que todo lo que miras en internet lo crees. No, es que yo ya lo leí y lo leíste en libros, digo yo. No, lo googleé. Sí. La tecnología nos vino a dejar de leer el libro para realmente ver si hay información verídica en un libro que nos haga pensar de que sí es cierto. Pero fíjese, Melvin, que no es la tecnología puede ser, de hecho hay un artículo que se llama La tecnología puede ser política de otra manera. No es la tecnología. Está mal aplicada. Sí, y es la educación, la pobre educación, la elemental educación, lo limitado de nuestro universo simbólico. Yo les sugiero, por cierto, y aprovechando lo que dice Melvin, bueno, les comento, yo mi tesis doctoral la basé casi todo en textos bajados de internet, porque pues en una tesis de esa naturaleza, sobre todo en Europa, nos exigen, no puede uno consultar
textos de más de 5 años de antigüedad. Tiene uno que tener mucha actualización. Pero hay de páginas a páginas. Cuando ustedes necesiten tener seguridad sobre algún tema, busquen en esa sección de Google que se llama Google Académico, y ahí hay solo artículos científicos. Entonces, ahí acostúmbrense, vayan haciendo de esta actividad algo ya cotidiano. ¿Tienen dudas? Métanse a Google Académico. Yo hasta lo tengo como pestaña ya de favoritos aquí, porque como dice Melvin, si uno se mete a googlear o si se mete a TikTok o a videos, que es lo más común, y créame Melvin que eso es lo más común, es decir, hasta mucho hace quien se mete a ver videos. Hay personas que se conforman con lo que le cuentan quienes se meten a ver videos. O sea, ya los que se meten a ver videos se convierten justamente en influencer, ¿verdad? Es decir, en una depauperación de la cultura tan degradante, tan absurda, que ya eso es a lo máximo que aspiramos. Pero justamente por eso se recuerdan que el curso de comunicación inicia con el mito de la caverna. Y la caverna es justamente esa cueva que ahora puede estar simbolizada por internet, por las redes sociales, que en mi tiempo estaba simbolizada por la televisión, el cine, la radio, pero que es lo mismo, y por eso le decía la aclaración a Melvin, no es la tecnología. Toda la vida ha habido tecnología, y toda la vida la tecnología es algo así como que la avanzada en cuanto al desarrollo de la humanidad. Hay tecnología, y la misma tecnología que se utiliza para destruir se puede utilizar para construir. En España, por ejemplo, 2 gobiernos han caído gracias al uso estratégico de las redes sociales, de los movimientos sociales y populares que han canalizado, porque como no se necesita mucho dinero, las redes sociales han sido el canal perfecto porque se multiplica y se puede utilizar. Por eso, cuando puedan, lean ese artículo que se llama "La tecnología puede ser política de otra manera". Es decir, la tecnología es política porque nos mete ideas, nos mete principios. Como decía Brenda, nos mete ideologías. Pero nosotros podemos revertir eso. Un ejemplo clarísimo es el de Semilla. Semilla sin presupuesto. Es más, tiene más presupuesto ahora que llegó a segunda ronda porque solo don Luis von Hahn dio, ¿qué? Casi más de $500,000, que ya es una buena parte del presupuesto de campaña Semilla. Pero si ustedes se dan cuenta, casi no se miraban mantas, no se miraba publicidad, y en cambio sí, estratégicamente utilizado y bien pensado, sin manipular, por supuesto, se utilizaron las redes sociales. Así es que no hay que satanizar ni angelicar, hay que ser críticos. Por eso el primero de los elementos que configuran la filosofía es el pensamiento crítico. ¿Alguien más había pedido la palabra, perdón? Nancy, por favor. Sí, muy buenas tardes, licenciado. Es muy cierto lo que usted dice, ¿verdad? Porque ahora con tantos temas que salen en los TikTok y en todo tipo de plataformas, ¿verdad? Hay mucha desinformación, pero así se lo vemos desde el punto de vista de la filosofía. Lo que nos trata de decir es que nosotros tenemos que ser capaces de razonar, ¿verdad? Y de tener un pensamiento propio, pero por medio de buscar la verdad a través de los libros, de lo que está publicado, del conocimiento científico, de libros especializados, que tengan autores que sean valga la redundancia, especializados en los temas y que lo vean desde puntos de vista más científicos y no solo superficiales, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a tener nuestro criterio, pero criterio científico buscándolo, ¿verdad? No solo quedarnos con lo superficial. Sí, justamente,
es lo que les comentaba. Vean ustedes, aquí está Google Académico, ustedes lo tienen ahí en pantalla. Solo anoten esas dos palabras, Google Académico, y ya pueden ustedes acceder a todo el mundo del conocimiento. Aquí ustedes pueden armar su perfil, pueden crear mucho contenido científico. Y como ustedes pueden ver, en Google Académico, por ejemplo, yo busco, por ejemplo, mi nombre, ¿verdad? Lo que yo he escrito, y ahí aparecen los libros que yo escribí. Pero si busco, por ejemplo, vamos a poner y política. Entonces ya, vean ustedes, son puros artículos científicos los que me aparecen. Bueno, aquí no les va a salir porque ya me salí de la... Vamos a hacer algo que no sea PDF, una aproximación al estudio identitario. Vean ustedes, son artículos. Dialnet es una especie de motor de búsquedas en donde se establecen puros artículos científicos. Y esa es la mejor manera de que no nos baboseen. Meternos a Google Académico y de ahí enterarnos. No es tan difícil, no es tan aburrido, al contrario, se vuelve apasionante. Cambiar uno la mentalidad tan estrecha, tan cerrada, tan tonta con la que uno se desarrolla precisamente, yo les insisto, precisamente porque eso es lo que interesa. Entre más tontos seamos, entre más tiktokeros, es decir, entre más nos dejemos influenciar por influencers, valga la redundancia, más estrecha será nuestra capacidad y más pobre nuestro desarrollo humano. De eso precisamente trata este tema de filosofía y visión del mundo, para retomar un poco lo que planteaba Brenda. Si se interpreta la palabra ideología como visión del mundo, estamos de acuerdo. Pero si se asume ideología como esa forma tergiversada, parcializada, intencionada de ver las cosas, entonces pues la filosofía justamente busca vencer esa ideología. Ya les digo, ojalá ustedes hubieran visto el debate, el que no fue debate, sino fue diálogo, cómo eran de ideologizadas las preguntas que hacían doña Raquel Zelaya y nunca me recuerdo el nombre de este señor, que son algo así como que dos portavoces de la oligarquía de Guatemala. Y entonces es rico poder percibir eso. La mayoría no lo percibe, piensa, qué bueno, le están haciendo preguntas interesantes, pero no se da cuenta lo tendencioso, lo tramposo, lo ideologizado que son las preguntas. Pues la clase pasada, voy a revisar en qué nos quedamos, pero vimos que el idealismo se caracteriza por afirmar la primacía de la conciencia sobre la materia. Y eso conlleva a afirmar también que la verdad, que el conocimiento es un producto de la conciencia, de la razón. Buenas tardes, Claudia. Y que entonces la verdad depende del sujeto. Esos serían como que los dos principios básicos del idealismo. Número uno, afirmar que la realidad es una construcción de la mente. Y número dos, en la misma línea, afirmar que la verdad, que el conocimiento depende del sujeto y por lo tanto es subjetivo. Vamos a ver, alguien aquí pregunta algo, dice, buenas tardes, licenciado, buenas tardes. Las preguntas fueron formuladas con malicia. Con malicia y tendenciosidad. Es decir, ellos, recuérdense que ese evento fue organizado por una de las cámaras empresariales más conservadoras, y entonces pues a ellos les interesaba, según ellos, hacer quedar mal a un candidato que según ellos es socialista y no es nada socialista. Ojalá en algún momento nuestra sociedad esté preparada para un candidato socialista, pero mientras eso llega, pues hay que apoyar cualquier
cualquier opción alternativa a la corrupción. Por supuesto, Claudia Arévalo es un doctor en mediación de conflictos, tiene una maestría en no me acuerdo qué, es sociólogo, es decir, tiene una preparación que ya quisiera cualquiera de los candidatos. Y él sabía muy bien por dónde iban las preguntas y sabía también cómo afrontarlas. Yo creo que es muy alentador ver que al fin vamos a tener, esperemos, un presidente que realmente tiene la capacidad de serlo, que no llegó a improvisar. Ya ven la improvisación de la hipócrita de Sandra, que dice no asiste porque iba a presentar cuál plan, si no tenían un plan más que babosearse a la gente. A partir de todo eso es esperanzador y yo creo que estamos viviendo una etapa muy crucial, un parteaguas, y que por supuesto nuestro papel, y ahí es uno de los aspectos que hay que tener bien claros. El papel del ciudadano en una democracia no es solo votar, es apoyar cuando sea necesario, criticar cuando sea necesario y defender las conquistas cuando sea necesario. Hay que estar preparados, los movimientos estudiantiles ya están preparándose porque seguramente si gana Semilla le van a hacer la vida imposible los asquerosos diputados que están acostumbrados a corromperlo todo. Y entonces, pues hay que preparar siempre presencia en el Congreso para ejercer ese derecho de auditoría social que le asiste a cualquier ciudadano. Víctor, por favor. Adelante, Víctor. Pues ojalá, Claudia, que USAC esté presente en las redes, pero también en las calles. Como decimos, en las calles, si Oliverio no está aquí, Oliverio, ¿dónde está? Oliverio está en las calles exigiendo libertad. No sé, algún compañero pidió la palabra, pero como que se arrepintió o no le funcionó su micrófono. Bueno, entonces, ya vimos el idealismo, ahora vamos a ver un poco el materialismo. El materialismo es obviamente la teoría opuesta, la visión del mundo radicalmente contradictoria con el idealismo. Parte de algo muy simple y aparentemente de sentido común. La realidad es la materia. Solo existe materia y no existe nada más que materia. Pero la materia evoluciona permanentemente y eternamente va a evolucionar. Por supuesto, no hay que ser ingenuos de pensar materia es solo lo inerte. No, materia hay que entenderla desde la dialéctica de la unión masa-energía y todos los efectos que la energía conlleva. Es decir, energía es una cualidad de la materia y se produce energía. Las ideas son una forma de energía, así como los flujos de datos, gracias a los cuales nos estamos comunicando ahorita. Aparentemente no tienen nada de material, pero como formas de energía provienen de la materia. Entonces, de esa manera, el materialismo plantea que solo existe materia, pero que las manifestaciones formales de la materia conllevan también las formas de conciencia. Entonces, el eje, la esencia del materialismo radica en aceptar que solo existe materia, pero que esa materia evoluciona y que una de las formas de evolución de la materia es la conciencia. No existe idea sin materia y cualquier forma de conciencia que exista necesita un soporte material. Para ponerlo en... Bueno, lo vamos a explicar mejor cuando estemos con el materialismo dialéctico. Antes de explicar propiamente el materialismo dialéctico, en el libro se explican dos aportes
que todavía no se consideran materialistas, pero que sí se consideran realistas. El primero que vamos a ver no es que sea el primero en existir, ya antes había habido Demócrito y muchos filósofos más, pero Aristóteles es algo así como que el que mejor sistematiza la visión del realismo. Es realista porque plantea que la realidad es algo que está fuera de nosotros, de nuestra conciencia, pero que nosotros podemos aprender, aprender, es decir, captar, asir y trasladar a la conciencia. Aristóteles le da la vuelta a la tortilla de Platón. Platón fue maestro de Aristóteles. Aristóteles fue algo así como un alumno crítico, rebelde, pero rebelde como todos debemos ser. Yo siempre llamo a la rebeldía, pero una rebeldía crítica, racional, lógica, ¿verdad? Es decir, fundamentada. Entonces, Aristóteles le da la vuelta a la teoría, porque mientras Platón decía que el mundo de las ideas, algo así como que existen dos mundos, un mundo de ideas y un mundo de materia. El mundo de ideas es perfecto y es inmutable, no cambia, en tanto que el mundo de la materia es imperfecto, es evolutivo y está sujeto siempre a la corrupción. Carlos Armando, por favor, podría entenderse así. Primero es lo que se percibe y luego... Sí, eso es el planteamiento básico del realismo. Primero percibo la realidad. Aristóteles llamaba sustancia a los cuerpos materiales que percibimos. Yo percibo este cuerpo, color negro, que si lo apacho le sale una mina. Percibo este cuerpo, color morado, que contiene líquido. Y así percibo cosas. Esas cosas son sustancias. Ahora bien, así como yo tengo acá mi pachón, yo estoy casi seguro que algunos de ustedes tienen su propio pachón ahí. Es decir, su propia sustancia que equivalen a esta. Pero decía Aristóteles que el ser humano, para no estar nombrando cada cosa de diferente manera, entonces crea conceptos. No sé si alguno de ustedes, solo por hacer este ejercicio, tiene a mano su pachón y puede encender la cámara para mostrárnoslo. O todos son ojetes y no quieren colaborar conmigo. Yo tengo un vaso con pajilla, pero no es un pachón. Está bien, pero miremos su vaso. Ahí está Luisa Fernanda, muchas gracias. Excelente, Selene. Vean, pues. Miren, los tres son pachones, bueno, el de Selene más o menos. Estoy manejándole. El mío no es pachón. Muy bien. Ustedes pueden ver cómo hay tantas cosas tan distintas, pero que caben en el mismo concepto de pachón. Sí. Entonces, ¿qué decía Aristóteles? Que nosotros captamos realidades cuya sustancia es diferente en cada caso, pero que como seres humanos construimos conceptos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, una de ustedes puso su pachón color blanco y con una tapaderita bien reducida. El mío es color morado y no tiene tapadera. Ahora bien, ¿qué hacemos para crear un concepto? Le eliminamos las diferencias. Lo que tiene ese pachón blanco y que lo diferencia de lo eliminamos, pero conservamos lo que tienen en común. Eso es la esencia. Entonces, cuando nosotros creamos el conocimiento, lo que hacemos es percibir la realidad y luego la depuramos, digamos, le quitamos todo lo accidental. Lo accidental sería el color morado de versus el color blanco del otro o el color transparente del otro. Le quitamos lo accidental, lo que no impide que algo sea algo. Y dejamos lo esencial, que son aquellas características que hacen que un objeto sea lo que es y no otra cosa. Esto, no se preocupen si ahorita no lo entienden muy bien. El capítulo 5 va a estar dedicado a esto, precisamente, a los conceptos. Adelante, Elisa Dueñas.
Bienvenida, no recuerdo haberla escuchado, pero bienvenida y me alegra. Adelante, Lisa, ¿o fue por error? Solo me ilusionó con que iba a escuchar una nueva voz. Bueno, Elisa creo que nos hizo una mala jugada. A ver, jugó con mis sentimientos. Annie Monroy, por favor. Licenciado, no sé si estoy mal, pero a veces, o sea, también de los errores uno aprende. Como los seres humanos que somos diferentes superficialmente en razas, colores. Perdón. No sé, pero la esencia, somos seres humanos, pensantes. Así es. Sí, muy bien, Ani. Ese es un excelente ejemplo. Si ustedes pudieran encender su cámara, verían cómo somos de diferentes todos. Pero en todos persiste y pervive algo que nos unifica. Como usted dijo, somos seres racionales, pensantes. Bueno, ahora, ¿qué decía? Como les digo, esta teoría la vamos a ver en el capítulo 5. Vamos a llegar a un capítulo solo a la teoría de los conceptos. Pero para empezar a entender en qué consiste el materialismo, y en este caso el realismo aristotélico, pues él explica así: el mundo material está ahí afuera. Es una realidad ajena a nuestra conciencia. Nosotros, como seres humanos, vamos llenando nuestra mente gracias a lo que percibimos. Por eso la frase del realismo es esa que tienen en pantalla: nada hay en la mente que antes no haya estado en los sentidos. Es decir, nosotros nacemos, por decirlo así, con un cerebro en blanco, de acuerdo con la teoría de Aristóteles, nacemos con un cerebro en blanco y conforme vamos percibiendo cosas, sustancias, vamos depurando, quitando lo accidental, conservando lo esencial y construimos conceptos. Y esos conceptos constituyen nuestro conocimiento. Eso es básicamente lo que plantea Aristóteles. Insisto, no se preocupen mucho si no han entendido bien qué es lo de la idea, qué es lo de lo accidental, porque eso hay un capítulo solo para explicar ese tema. Imagínense ustedes la genialidad de Aristóteles. Él vivió hace 24 siglos y sus teorías están tan vigentes que la mitad de nuestro curso la vamos a dedicar a ver la teoría silogística, lógica de Aristóteles. Dice Elisa: quería agregar que el objeto es el mismo eje. Ejemplo, Pachón tiene el mismo objeto, aún así sea diferente en forma. Si por objeto entendemos esencia, estamos de acuerdo. Precisamente sería al revés en términos puramente aristotélicos. Los objetos serían las sustancias, y los conceptos serían las ideas. El concepto Pachón es una idea que se manifiesta en objetos distintos. Cada objeto o cada sustancia es diferente, pero todas esas sustancias que podemos llamar Pachón tienen en común que son recipientes para líquidos, por ejemplo. No es una buena definición, pero solo como un ejemplo. Muy bien. Esa es como que la primera gran teoría realista de la historia. 20 siglos después vienen los empiristas. Los empiristas casi coinciden con los racionalistas. ¿Se recuerdan que en la clase pasada hablábamos de Descartes? Hablábamos de la propuesta o la visión de Descartes de que las únicas ideas o los únicos conocimientos certeros son los que se producen por medio de la razón. Y es muy coherente, puesto que a partir de Descartes se desarrolla toda la fase, por decirlo así, epistemológica del método científico. Pero siempre había disputas con los empiristas. Los empiristas fueron un poquito posterior, pero más o menos coinciden, por lo menos medio siglo de distancia, ¿no? Y los empiristas también le dan la vuelta a la teoría de
de Descartes. Ellos acusan a Descartes de que por estar queriendo construir verdades a prueba de razón, como que le dio la espalda a la realidad y cayó en un solipsismo. Les voy a explicar así muy brevemente. Es un concepto así filosófico muy profundo, pero se lo voy a tratar de explicar con un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo demuestran ustedes que 2 más 2 son 4? Pues lo demuestran haciendo la operación inversa. Dividen 4 entre 2 y les va a dar 2. ¿Ya? Perdón, 2 por 2 igual 4. Entonces, para demostrar que 2 por 2 es igual a 4, hago la prueba de la conmutabilidad. 4 entre 2, 2. Eso es justamente un solipsismo. ¿Por qué? Porque para demostrar que 4 entre 2 es igual a 2, pues yo hago la operación opuesta y multiplico 4 por 2 y me va a dar 4. Y si yo quiero saber si es cierto, hago la nueva división y así en un círculo eterno, en donde la realidad concreta, pues, como que se olvida. Entonces decían los empiristas, Descartes le da la espalda a la realidad. Muy útil toda su teoría para el desarrollo del método científico, pero el método científico necesita construir verdades que puedan ser demostradas. Entonces, los empiristas parten al revés. Primero se dejan guiar por la frase fundamental del realismo aristotélico. Nada hay en la mente que antes no haya estado en los sentidos. Entonces ellos dicen, cuando nacemos, nuestro cerebro es como una tabula rasa, como un pizarrón en blanco. Muchos mueren también con su pizarroncito en blanco, ¿verdad? Entonces la mente es como una tabula rasa que va llenándose de conocimientos en la medida en que vamos viviendo y vamos teniendo experiencias. La palabra empirismo es sinónimo de experiencia en latín. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo o en qué se diferencia el empirismo del realismo aristotélico? Aristóteles llegó a entender y a explicar cómo surgen los conceptos. Y eso mismo toman los empiristas. Los conceptos se construyen a partir de experiencias, es decir, de percibir la realidad en sí misma. Si volvemos al ejemplo, percibimos Pachón y los empiristas agregan esto. Lo que se percibe, lo que se puede ver, tocar, oler, palpar, y se traslada a la mente, constituye ideas simples. Es una idea simple, por ejemplo, Pachón, puesto que yo puedo ver un Pachón. Voy al mercado y es una idea simple, decir, ahí está un mango, ahí está una piña, ahí está una manzana, aquí está una papaya. Entonces, esos conceptos son ideas simples, según los empiristas, porque nosotros nombramos algo que podemos percibir directamente. Pero, ¿qué pasa cuando yo me pongo en el mercado, en el Senma? Yo voy al Senma siempre, o a la Reformita. Yo me pongo en el mercado y veo, aquí están, qué sé yo, mis papayas, mis piñas, mis manzanas. Pero este puesto me ofrece tomates, elotes, hierbas, papas, cebollas. Entonces yo me pongo a pensar, tiene que haber algo común entre papayas, piñas, manzanas, y que sea diferente a, ¿qué les decía? Tomates, papas, huisquiles, etcétera, cebollas. Entonces yo creo en el sentido de crear una idea de reflexión. De acuerdo con el empirismo, yo digo, bueno, para no estar diciendo el señor que vende peras, manzanas, digo mejor el señor que vende frutas. Y ya la palabra fruta es una idea de reflexión. ¿Por qué? Porque vemos papayas, vemos piñas, vemos duraznos, pero ya nuestra mente las asocia todas esas y construye una idea en un solo concepto, aglutina a todas esas y dice, son frutas. Y así ya puedo decir,
Voy al puesto de las frutas primero y después voy al puesto de las verduras. Y no tengo que decir voy al puesto en donde venden piñas, manzanas, papayas, melones, duraznos, sino que las frutas. Igual acá, no voy a decir voy al puesto en donde venden tomate, cebolla, ajo, etcétera, sino digo voy al puesto en donde venden verduras. Ahora bien, digamos que una idea de reflexión es aquella que surge, valga su nombre, por pura reflexión. Ya no percibimos directamente frutas. Lo que vemos son peras, duraznos, papayas. Entonces ya la idea de reflexión es más abstracta. Dice, ¿qué pasa cuando dicen? Vamos a ver, es que no le alcanzo a ver. Yo les voy a agradecer que me levanten la mano, es que vieran que me cuesta un montón. Como estoy aquí con una pantalla, tengo que cambiar de pantalla para ver lo que dicen en sus mensajes. Yo les voy a agradecer, levantan la manita y yo con mucho gusto les doy la palabra. En esta ocasión, pues ya estoy leyendo lo de Luisa. Dice, ¿qué pasa cuando dicen que uno puede controlar el dolor del cuerpo? O sea, que si uno deja de pensar en que tiene algún dolor, lo deja de sentir. Mira, digamos que esos son teorías psicológicas conductistas que tienen cierto grado de certeza, digamos, en el sentido, pero volviendo a lo que decía Melvin, hay que tener cuidado y no aceptarla solo porque la vimos en un TikTok, sino porque hay estudios científicos. Yo les puedo decir, por ejemplo, yo fui asesor de la editorial universitaria hace como 30 años, hace 28 años, y en la universidad antes publicaba excelentes libros. Hay un libro que se llama Dolor Facial. Hay todo un estudio preliminar en donde se demuestra científicamente con base en historias clínicas de los odontólogos que el dolor es cultural. Pero no porque hay una magia ahí, sino que simplemente según la cultura, así se tolera una clase de dolor y en otras culturas ese mismo dolor que para nosotros es insufrible en nuestra cultura, puede decir que ahí no lo sientan. Pero porque culturalmente se establecen grados de dolor. Ahora de ahí a que no se sienta, eso sí es el puro idealismo. Pero idealismo ingenuo, ni siquiera los idealistas serios. Es decir, el dolor es una reacción natural del cuerpo para protegerse. Imagínense que no sintiéramos dolores. Hay una serie de películas, una que se llamaba, ay Dios, ya no me acuerdo, es muy buena la saga de películas, que es una saga de libros. La chica del tatuaje, no me acuerdo cómo se llama. El dragón. Del dragón, exactamente. Pero la versión noruega, no la versión gringa que ya está toda plastificada. Pues ahí hay un personaje cuyo problema somático es que no siente dolor. Pero imagínense ustedes un mundo sin dolor. No sé, qué sé yo, se está quemando mi mano y yo no me doy cuenta y seguiría ahí. Entonces el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo para reaccionar. Entonces, sí, digamos, así como usted lo plantea, pues obviamente es una paja, es un pajas, es algo sin fundamentación científica. Ahora, que hay umbrales, hay personas, por ejemplo, yo tengo un umbral muy alto de dolor, yo a veces voy con el dentista y en muchas ocasiones, no necesita ponerme anestesia cuando es algo sencillo. En cambio, hay personas que llegan y ya llegan temblando de solo pensar en el ruidito ese. Pero eso ya es una cuestión psicocultural, psicosocial, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, por favor, ¿quién fue el primero en pedir la palabra? Ahorita vamos a ver. José Andrés, por favor. Gracias, licenciado, por el tiempo. Yo solo tengo una pregunta porque me surge la pregunta, no me deja en paz. La razón por la que estas personas estudiaron o formularon el empirismo, ¿verdad? Es porque ellos lo mezclaban a su día a día, es decir, lo mezclaban
con su forma de vivir, con la política, o de dónde surge la necesidad de estudiar esto? Con ellos, como con cualquier filósofo, surge de la curiosidad. O sea, no es que se lo hayan planteado, no es que hayan... Ellos simplemente eran filósofos, eran científicos. Ya a estas alturas de la historia, con el empirismo, las ciencias empezaban a desarrollarse plenamente, ya con un método, ya con constructos sólidos. Entonces, ya ellos lo que necesitaban era encontrar respuestas profundas a sus inquietudes. Eso pasa con los empiristas como con todos los filósofos, ¿verdad? No hay una diferencia. Digamos que si nos remontamos al capítulo 1, basta con tener una mente pueril, digamos, infantilizada, para asombrarnos, y a partir de eso un pensamiento crítico para no aceptar como verdad algo de lo cual no estemos plenamente seguros. Pero eso, José Andrés, es para todos los filósofos. En todos los filósofos surge la inquietud. ¿Siria? Gracias. Pero me imagino que al final siempre trae algún beneficio para ellos, ¿verdad? Ya que pues crece su nivel de intelecto, ¿verdad? Sí, yo creo que para cualquier persona construir conocimientos sólidos siempre es beneficioso, porque nos ayuda a entendernos mejor y a tener mejores herramientas para ser felices, para encontrar el camino de la felicidad. Gracias, Luis. Servible, José Andrés. Carlos Armando, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre experiencia y observación? ¿O serían similares? No, digamos que la observación es una categoría del método científico, que es uno de los pasos, por decirlo así, del método científico, que consiste en enfrentar la realidad que vamos a investigar y recabar los datos que interesan para nuestra investigación. Esa es la observación. La experiencia es cualquier hecho vital. Entonces, el empirismo, su planteamiento de fondo es: solo podemos conocer a través de la captación de la realidad que nos proporciona la experiencia. Pero la simple captación no queda ahí. La simple captación se traduce en ideas simples. Entonces, digamos que lo que aporta el empirismo y que va más allá de la teoría aristotélica es cómo explican el surgimiento de las ideas de reflexión. Que como les iba diciendo, pues ya llegamos a que ya no vamos a decir peras, manzanas, piñas, jocotes, sino vamos a decir frutas, pero después vemos que frutas y verduras también voy a ir al mercado ¿a qué? Ya no voy a decir a comprar frutas y verduras, sino voy a decir a comprar mis alimentos. Bueno, entonces ya la palabra alimento es todavía más abstracta que frutas y verduras, que a su vez era más abstracta que mangos, peras, piñas, jocotes, tomates, cebollas. Entonces, así es como se va construyendo las ideas desde las más simples hasta las más complejas. Selene, por favor. Licenciado, digamos, acá dice que esa parte de deducir, que es por ejemplo, como usted daba el ejemplo, un puesto de verduras y un puesto de frutas, eso lo hace conocimientos previos que ha tenido, ¿verdad? Entonces, se me ocurre, he visto unos textos en donde a uno le ponen, por ejemplo, letras mezcladas, un texto, letras con números. Entonces dice, si logras leer este texto es porque eres un genio, pero prácticamente no sería una genialidad, sino que es el cerebro reaccionando de esta manera para crear esa idea de reflexión. Así es, así es. Pero no, yo creo que las ideas de reflexión no van por ahí, van por el camino de explicar cómo hay ideas mucho más cercanas a la experiencia e ideas muchas más lejanas a la experiencia. Y el desarrollo cognitivo justamente se da
en la medida en que somos capaces de trascender lo simple para llegar a lo abstracto. Ahorita que le conteste a Elisa, o que Elisa nos comparta su opinión, después yo ya les termino de explicar esto. Adelante, Elisa. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdone que hace un ratito no me funcionaba mi micrófono. No, Disculpe. Fíjese, yo tengo algo por ahí en mi cabecita, y es que las ideas de reflexión es, según lo que usted explica, pero trato yo de entender, es algo ya existente que se trae a la mente y se razona, pero de una manera distinta. ¿Eso es así, licenciado? O sea, algo que ya existe, pero que usted lo razona de una manera diferente. No, eso sería en todo caso una afirmación idealista. Los empiristas, al contrario, piensan, pero tenemos que como que ser muy imaginativos, ¿verdad? Imaginémonos el ejemplo del mercado, ¿verdad? Que es un poquito absurdo, por supuesto, yo ya sé que son frutas y ya sé que eran verduras, pero el ejemplo era como para decirles cómo surgen esas ideas abstractas. Es decir, las ideas abstractas también son producto de la experiencia, pero ya en un segundo grado. Conforme más ideas de reflexión vamos creando, por decirlo así, más nos vamos alejando de la experiencia concreta. Pero ¿cómo hacer para que no nos quedemos fumando de aquello, que no caigamos en el solipsismo que tanto criticaban los empiristas cuando se referían a Descartes? Pues Hume, ese señor gordito que ustedes miran ahí, cachetoncito, buena gente, pues él lo explica de esta manera. Para no caer en el solipsismo, tenemos que asegurarnos de que una idea de reflexión, por muy abstracta que sea, tarde o temprano nos remita a una idea simple, que a su vez nos remita a una experiencia. Entonces él decía, ¿cómo puedo yo saber que el concepto alimento no es una paja que yo me inventé, digamos, como el concepto sirena, que es un invento de la mente humana? Entonces él dice, pues hay que desandar, hay que andar al revés. Primero pienso, bueno, alimento. ¿Cómo puedo yo saber qué es un alimento? Pues digo, bueno, es una fruta o una verdura. ¿Y cómo puedo saber qué es una fruta o una verdura? Pues digo, bueno, los frutos y las verduras, las frutas es una palabra que me ayuda a entender qué es un mango, qué es una piña, qué es un melón. ¿Y cómo hago para saber qué es una piña, un mango y un melón? Pues voy al mercado y digo, esto es una piña, esto es un mango, esto es un melón. Entonces, la palabra abstracta y de reflexión, alimento, sí es válida porque llego al mercado y agarro un mango. ¿Estamos? En cambio, es inválida la idea sirena, porque por más que descienda y descienda, no voy a encontrar, salvo que sea un gran pajero, a un medio pez y medio mujer, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, esa idea es inaceptable, es inválida, porque no llega a manifestarse en algo concreto, algo experiencial. ¿Estamos? Por esa misma vía, ese señor cachetoncito que ustedes ven ahí estuvo a punto que esos cachetitos se convirtieran en chicharrones, porque en ese tiempo quemaban a quien negaba la existencia de Dios. Y él dijo, no lo dijo, como les digo, porque si lo decía, lo convertían en chicharrones, pero dejó el camino expedito para decir, es imposible la demostración de Dios porque no hay una forma de que se manifieste como una pera es una manifestación de un alimento, algo en concreto que sea, a no ser que sea una idea panteísta, ¿verdad? Pero la idea de Dios como un ser único, metafísico, sería imposible de acuerdo con la tesis empirista de Hume. Dania, por favor. Buenas tardes, licenciado. En este caso podríamos decir que las ideas de reflexión podría ser como llegar de lo simple, que era la realidad y los sentidos, a algo más complejo.
Podríamos decir así como cuando los niños pues empiezan a crecer y a decir las primeras palabras madre, mamá, pero ya después entienden el significado de esta palabra de un progenitor, de alguien que los va a proteger. Entonces es como llegar a algo más complejo de lo simple, ¿verdad? Sí, tal vez el ejemplo que usted puso me hace un poco de ruido, porque no, ellos estaban planteando simplemente cómo surgen, no las definiciones que puedan tener una persona en concreto, sino cómo surgen, cómo es que la mente humana construye esos conceptos abstractos que ya no tienen un referente inmediato en la experiencia. Por eso es que... Y siento que se basaban mucho a todos los sentidos, ¿verdad? Pero, o sea, en mi cabeza decía, pero en esos tiempos, o sea, ¿cómo lo podemos ver igual en las personas no videntes o en las personas sordas, ¿verdad? O sea, ¿cómo llegar a esa experiencia sin poder tener una amplitud de esa realidad sensorial? O sea, ¿cómo lo veían? No, pero no, tal vez no he sido muy sagaz en mis explicaciones. No, cuando se habla de experiencia no necesariamente se habla así en términos muy simples de esa percepción. No, la idea básica de los empiristas es... Eduardo, le voy a apagar su micrófono porque está haciendo bastante interferencia. Perdón, Eduardo, Rafael. Y por favor, les suplico a todos que estén pendientes porque sí provoca un poquito de malestar. Le decía, compañerita, yo tal vez no he sido capaz de, o por querer simplificárselo mucho, tal vez no les he transmitido la esencia del empirismo. Por supuesto, el empirismo plantea que es la experiencia la base de cualquier forma de conocimiento. Pero no es que ellos estuvieran afirmando que para estar seguro de cada cosa hay que tenerlo ahí enfrente, para estar seguro que la mula es parda es porque aquí tengo los pelos. No, no era ese, digamos, no era ese planteamiento simplista. No, por supuesto que ellos entendían, imagínense, eran filósofos, si ustedes leyeran un libro de Hume, se asustarían de ver toda la terminología que tiene. Ellos estaban perfectamente conscientes, pero ellos tratan, y yo estoy tratando de transmitirle a ustedes de una forma muy sencilla, entendiendo que la mayoría de los que me están escuchando, pues no han estudiado filosofía, entonces no puedo utilizar palabras muy abstractas y muy complejas. Por eso trato de hacerles ejemplos con el mercado, con mi pachón, algo que para ustedes va a ser simple de captar. Pero cuando uno hace eso, cae o puede caer en el error de presentarlo de una forma tan simple que ya no refleje lo esencial. Y en este caso, yo trato de decirle de una forma muy simple que el empirismo explica cómo se construyen los conocimientos a partir de la experiencia. Pero eso no significa que ellos asuman que solo lo directamente relacionado con la experiencia es un conocimiento válido en ese sentido de que hay que ver todo para creer, como la frase de San Agustín, hay que ver para creer. No, por supuesto, ellos se plantean, yo simplemente trato de decírselo de una forma muy simple, surge el conocimiento a partir de la experiencia, pero el conocimiento humano, por supuesto, yo ya no necesito saber, ¿qué les puedo decir? Que un ornitorrinco es un mamífero a pesar de tener plumas y de tener pico, ¿verdad? Y alguien tuvo la experiencia y yo me basé en esa experiencia y en algunas imágenes y yo ya puedo estar seguro de que eso es un conocimiento válido, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil tratar de explicar una teoría de una forma simple sin caer en equivocar, digamos. Una compañerita que volvió a pedir la palabra, yo no se la había dado. Es, por favor, Sara, por favor. Adelante, Sara. Buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Sí, le escucho perfectamente. Ok, correcto. En mi mundo, en mi cabeza, leyendo a David Hume,
estaba tomando también su ejemplo de las frutas y las verduras. Entonces, volviendo a ese punto, es cómo ellos observaron, cómo ellos definieron a través de la experiencia una percepción que catalogara distintas características entre cada uno de los frutos o etcétera, legumbres, verduras, para poder dar una idea simple a algo tan complejo con características que los unían. No sé si me estoy dando a entender. Entonces convierten esa experiencia, esos conocimientos, ese estudio, a una percepción para una simplificación en cuanto a la comunicación. ¿Estoy bien? Bien, pero un poquito confuso. Sí, tal vez, ¿cómo les puedo explicar? Para que se comprenda sin necesidad de que se simplifique, que se vulgarice. Les voy a decir, por ejemplo, una idea simple, no por el hecho de llamarse simple, deja de ser compleja en el sentido de que tiene una definición. Para decirles algo, ya cuando estemos en la unidad 2 de lógica, se van a dar cuenta de cómo un concepto simple despliega todo un montón de movimientos cerebrales, racionales, reflexivos, y no porque el nombre sea simple quiere decir que sea a flor de piel y que baste con ver para creer. El nombre de idea simple se deriva a que son ideas que se derivan de la experiencia, pero no necesariamente quiere decir que sean ideas muy sencillas, elementales. Tal vez ahí está el error. No, son por supuesto, por ejemplo, con que yo le diga si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C, con que yo les diga eso, ya A se convierte en un concepto, y es un concepto que tiene extensión y comprensión, y la expresión es nula y la comprensión cero, por ejemplo. Es decir, a veces nos dejamos llevar por nuestro significado de las palabras. Por ejemplo, idea simple, pensamos, bueno, es una idea sencilla. No, una idea simple no es simple porque sea sencilla, es simple porque surge de la experiencia. Pero no es que sea de mi experiencia, surge de la experiencia de cualquiera. Por ejemplo, Zaira vio en Chicago algo y ella me contó, vi esto, vio algo directamente. Y no es que para mí sea simple, sino que es la experiencia de cualquier ser humano. Y así como la experiencia de cualquier ser humano nos aporta ideas simples, el desarrollo de nuestro conocimiento va a depender de qué tantas ideas de reflexión vayamos acumulando. Si nos quedamos solo con ideas simples, pues obviamente nuestro desarrollo intelectual va a ser elemental. Si vamos ascendiendo a ideas cada vez más complejas, pues obviamente a ideas de reflexión, obviamente vamos a desarrollar más nuestra capacidad de entender el mundo. Les pido, digamos, va a ser difícil que con estas explicaciones que yo estoy dándoles, ustedes lleguen a resolver sus inquietudes, pero les pido que vayan a leer el libro, por favor. Lean el libro. No va a ser suficiente con mi explicación acá. Y si es necesario, pues métanse a Google Académico y exploren más. Sí, por favor. Algo breve le voy a suplicar a Patricia, luego a Elisa y luego a Elena, porque ya se nos acabó la clase. Adelante, Patricia. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Tratando de resumir y basada en el concepto breve que dio el último, que el empirismo explica cómo se construyen los conocimientos en base a la experiencia. Quiero saber, no sé, viene esto en mi cabeza. Por ejemplo, cuando yo me gradué del colegio hace miles de años, Excel no existía. Cuando ya empecé a trabajar en X o Y lugar, tenía que saber Excel, pero en base a la experiencia que tuve de ir trasteando el Excel, pues adquirí conocimientos en base a la experiencia que tuve de la trasteada que le di a Excel. ¿Eso fue empirismo? No. Esa es experiencia. Empirismo es una corriente filosófica.
Y no hay que confundirla. Se basa el nombre empirismo en experiencia. Ajá. Pero no es que cualquier experiencia sea empirista. No perdí. Okay. La experiencia, por decirlo así, idealistas, materialistas, intersubjetivistas, obviamente saben que la experiencia existe, porque todos vivimos y cada vez que vivimos, en la medida en que vivimos, pues vamos acumulando experiencias. No es así de inmediato el traspaso entre experiencia y empirismo. No, el empirismo lo que plantea es que no puede haber conocimiento que no se fundamente en última instancia en experiencias. O lo que quieren decir es que para que un conocimiento sea válido, necesita poder demostrarse en la vida, en el mundo material concreto. Si quieren una definición de empirismo o una idea más aproximada de empirismo, pues vean la fase de observación y de demostración del método científico. El método científico parte de un montón de ideas que ya tenemos, pero va a la realidad a demostrar que nuestra teoría, las conclusiones a las que llegamos son válidas. Eso es lo que exige el empirismo. Que cualquier afirmación que hagamos podamos demostrarla en la experiencia concreta. ¿Verdad? Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Así, rapidín, Elisa, Elena y Fernanda. Y ahí muere porque ya... Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Solo con una duda. Fíjese que yo empecé a leer la historia de la filosofía, que sinceramente, pues, soy muy nueva en todo esto, ¿verdad? Pero me empezó a interesar mucho. Entonces yo quiero preguntarle, iniciando a leer la historia de la filosofía, ¿tiene que seguir uno la línea de la Edad Media, por ejemplo, San Agustín de Hipona, y luego irse a la Edad Moderna con Schopenhauer, Descartes? ¿O cómo le podemos hacer, licenciado, para poder aprender un poquito más de esto? Porque he estado leyendo su libro, pero creo que uno que viene de cero tiene que tener una base, ¿verdad? Para conocer un poquito acerca de la historia, de cuáles son esos filósofos. Entonces, si usted nos pudiera ayudar un poquito, licenciado, creo que a todos nos serviría este consejito. Aparte de leer la historia, ¿qué filósofos nos sugiere empezar a nosotros a leer para que comprendamos un poquito más acerca de todo este lenguaje y de todo lo que usted nos está enseñando, que a mí me parece muy interesante? Gracias, Lee. Claro, no, yo le aconsejaría que no leyera de momento una historia de la filosofía, que mejor leyera, voy a sacar, permítanme. Libros como mire, se consiguen, eso los compré en, en España y pero eso se consigue en Guatemala, creo. La filosofía en 11 frases famosas de la filosofía que este autor, que es un maestro de filosofía en la enseñanza media, este señor explica y va desmenuzando con ejemplos muy sencillos. Este otro, mire, es mucho más accesible, se llama Filosofía en la calle, y se basa también en para la vida cotidiana, dice. Entonces así vamos entendiendo de forma muy sencilla, muy dinámica, con historias, con chistes, con cosas muy entretenidas, se va entendiendo. Si es como usted dice, que está empezando, que está en pañales en esto, mejor lea textos como este, o si acaso, créanme que cuando yo escribo ese libro, lo reviso, leo por lo menos unos 50 libritos como este. Mire, esta es una pequeña historia de la filosofía, con pequeñísimas, mire, son como anécdotas de cada filósofo, y en sus anécdotas van tratando de explicar alguna teoría filosófica muy simple, ¿verdad? Con títulos como La realidad teñida de rosa, en donde explica a Kant, como y si todo el mundo lo hiciera, también te explica a Kant, como dicha práctica, cositas muy elementales. Esto se consigue en las librerías aquí en Guatemala. Bueno, yo casi siempre suelo ir a Sofos porque
es una de las más grandes, pero igual hay otras. Este está muy bonito, mire, La filosofía en la calle, y les voy a decir, por ejemplo, títulos para que vean que es algo atractivo. Por ejemplo, dice, y es un libro de filosofía, no es un libro de pajas, ¿verdad? De superación o de cosas así. Dice, ¿deberías contárselo todo a tu pareja? A partir de esa pregunta iba reflexionando, iba metiendo a filósofos como Tarantino, como Becker, como Benigni. ¿Debes obedecer siempre a la autoridad? Preguntas así simples. ¿Tiene importancia que tu pareja pisgue en tu móvil? Vieran cómo nos peleamos con Zaira y mi pareja por cosas como eso. Y filosóficamente se puede ir abordando. ¿Por qué existe el bullying? ¿Eres tonto si puedes copiar en un examen y no lo haces? Preguntas así. Entonces, Elisa, yo le aconsejaría más empezar por libritos como este, Filosofía en la calle, Filosofía en 11 frases, o una breve historia, una pequeña historia de la filosofía. Libritos como Muchas este. gracias, licenciado. Gracias por la ayuda. A usted, váyase a Sofos, al Artemis, tal vez en de museo, o en librerías que están ahí por la zona 1, y seguramente va a encontrar bastante. Elena. Buenas noches, Lick. Bueno, según mi entender, lo voy a pasar para la actualidad, para yo poderlo entender de esta forma. Según todo lo que nosotros vemos a través, oímos, ¿verdad? Con todos nuestros sentidos, es lo que vamos, pues, obteniendo las experiencias, ¿sí? Por ejemplo, en un problema, si yo veo que esa persona está enojada, entonces se activa en mí esa sensación o esa realidad de la que yo ya había conocido anteriormente a través de creencias pues, nucleares, ¿verdad? Valga la redundancia. Tomo esas experiencias, lo paso hacia el mundo de cómo me ve el mundo me percibe de lo que yo según entendí y mandé hacia la proyección, y a través de eso el mundo me responde a través de mis creencias. Y ahí es donde se parte, donde las ideas vienen de quién soy, a dónde voy, por qué me pasa esto, a través de todo esto. ¿Está bien, Lick? Con todo perdón, pero no. Usted definió justamente una tesis idealista. Pero vamos a hablar de esto, perdón, por cuestión de tiempo, Elena. Me recuerda que el jueves va a ser lo primero con lo que parta, pero usted justamente lo que hizo fue describir una tesis eminentemente idealista, y el empirismo es opuesto al idealismo. Okay. Pero esto va muy relacionado con lo que es el personalismo. No, es que estamos confundiendo diferentes categorías. Mejor, para no darle una idea así solo por salir del paso, le propongo que, y a todos por favor me recuerdan, que la próxima clase empiezo respondiéndola a Elena. ¿Les parece? Gracias, Lick. A usted, gracias. Muy bien. Entonces, sin mucho protocolo, me despido. Nos vemos el jueves. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.